Era el tipo de frío en Texas que se cuela bajo los sellos de las puertas y se mete en los huesos, el tipo que pone dientes al metal y hace que el aliento salga como pequeños fantasmas. El amanecer apenas había levantado su rostro sobre el aeropuerto de amor de Dallas, y el Hangar 14 brillaba bajo su propio enjambre de luces, brillantes, zumbantes, implacables. En medio de ese charco de luz estaba un jet plateado que no tenía por qué estar allí. Debería haber sido ya una estela en el cielo, un rumor rumbo a Washington, D.C. En cambio, estaba quieto, pesado y mal, y cada persona en ese hangar fingía no mirar el reloj. Guillermo Herrero, tercero, de 55 años, estaba cerca del cono frontal, una mano en el bolsillo de un abrigo negro como el carbón, la otra preocupada por la costura de un guante de cuero. El abrigo parecía lo bastante caro como para financiar un bono para el equipo, si Herrero creyera en esas cosas, lo que la mayoría suponía que no. Su rostro era todo ángulos y paciencia gastada demasiado fina. No pateaba el suelo ni alzaba la voz. No necesitaba hacerlo. La sala leía su silencio como una cuenta regresiva. Háblame, Sergio, dijo finalmente, y su voz no resonó tanto como se impuso sobre las vigas. Sergio Díaz, mecánico principal, pasó un trapo por sus manos ya limpias e intentó no parecer un hombre luchando contra su propio pánico. Señor, hemos diagnosticado el circuito de entrega de combustible 3 veces. La bomba está dentro de las especificaciones. Cambiamos el filtro por seguridad a un marca baja presión. La computadora lo señala, bloquea el flujo, no nos deja ciclar. Tengo a un tipo llamando a Houston por un sensor, pero aunque lo pongan en un charter... Tiempo, dijo Herrero. Esta noche, en el mejor de los casos, admitió Sergio. No añadió que el mejor de los casos vivía en cuentos de hadas. No necesitaba hacerlo. Esta noche, repitió Herrero, y su boca se curvó en algo que no era del todo una sonrisa. Todos los demás encontraron de repente cosas para mirar. El suelo, un portapapeles, la forma en que el aliento blanco saliendo de sus bocas los hacía parecer como si todos fumaran al unísono. La única que seguía mirando a Herrero era la joven a su lado, Emilia, su hija. Llevaba un abrigo de lana del color del crepúsculo y una expresión de acero que había practicado en salas de juntas que nunca la quisieron allí. Había obtenido su título en ingeniería y un archivo lleno de proyectos que nadie le dejaba tocar. Tenía la mandíbula de los Herrero, el dinero de los Herrero, el hábito de los Herrero de hacer preguntas que hacían sudar a la gente. Tenía el nombre Herrero, abría todas las puertas. También la encadenaba a un hombre que ya no sabía cómo impresionarse por nadie. Fuera de la valla del hangar, un chico se inclinaba hacia el aire invernal como si pudiera contarle algo. Miguel Jiménez, Migue, para quien se molestara en preguntar, tenía una chaqueta que no cerraba y botas cuyas puntas estaban unidas con cinta gris. Su aliento salía en pequeñas nubes desiguales. Sus dedos se escondían dentro de guantes deshilachados, solo cuando no los usaba para aferrar su mochila como si fuera un paracaídas. Había encontrado un hueco en la valla semanas atrás y memorizó cómo deslizarse por él sin rasgar otro agujero en su ya delgada vida. El jet en el hangar era algo para mirar, no solo porque brillaba como una promesa, sino porque zumbaba con todas las cosas que Miguel sabía de memoria. Su padre le había enseñado que los motores hablan si escuchas bien. Es una conversación, decía papá, el cabello alborotado, como si hubiera perdido una pelea con el viento, la grasa haciendo arte permanente en los surcos de sus dedos. La mayoría escucha ruido, nosotros escuchamos historias, escuchamos advertencias, después del hospital, después del funeral, después de que la puerta del apartamento se cerrara tras él y su madre por última vez, porque la renta no se preocupaba por el duelo, después de todo eso, aún había charlas de motores en las mañanas de invierno, si podía acercarse lo suficiente para escuchar. A través de las puertas abiertas oyó a Sergio murmurar:
más alto de lo necesario, como hacen los hombres cuando quieren que su voz llegue a ciertos oídos. No podemos dejar que cualquiera se acerque a un jet de 40 millones de dólares, dijo. Esto no es el capó de un coche sobre un bloque de cemento en el lado sur. Nadie rió. El chiste quedó ahí, rancio y agrio. Miguel reconoció el tipo. Hombres como Sergio vestían su desprecio con ropa casual y lo llamaban preocupación. Hablaban en bromas y miraban quién reía, así contaban a sus aliados. El panel de diagnóstico portátil captó la atención de Miguel. Incluso, desde la puerta, la luz del código era lo bastante clara para leer. Si tus ojos estaban acostumbrados a masticar números como si fueran envolturas de dulces. FP03. Lo sabía como sabía la voz de su madre cuando la neumonía finalmente la dejó susurrar de nuevo. Había visto ese código en una pequeña Cessna, en un taller cerca de Fort Worth, donde su padre trabajaba los fines de semana. El FP03 gritaba sobre baja presión de combustible en clima frío porque el sensor mentía en condiciones de congelación, no porque la bomba no empujara. Hay que tratar al sensor como a un niño pequeño, había dicho papá con las esquinas de los ojos arrugándose. Reinicio duro, reinicio suave, sobórnalo con una realidad más amable. No lo golpees con un martillo. Papá siempre reía cuando decía esa última parte, como si nunca quisiera que Miguel fuera el tipo de hombre que golpea algo primero. El corazón de Miguel empezó a latir como tambor. Podía arreglarlo. Podía al menos intentar calmar al sensor desde su cornisa imaginaria. Pero había una diferencia entre saber algo y que te permitieran decirlo. Miró a la gente en el hangar y vio uniformes, cordones y 100 razones para mantenerse en sus asuntos. Luego imaginó el sol saliendo en algún lugar sobre ruedas que ya deberían estar rodando, y algo dentro de él se alzó con él. Entró al hangar, intentando hacerse más alto con la fuerza de desearlo. Disculpe, dijo, y su voz tropezó con el frío. Creo que sé qué pasa. Las cabezas giraron. El sonido de levantar 100 libras de atención y dejarlas caer sobre un chico pequeño. La boca de Sergio se afinó. Este es un área segura, dijo. No puedes... ¿Quién te dejó entrar? No estamos haciendo un viaje escolar para... Tragó la palabra que quería salir. No la dijo. La dejó colgando en el aire como una amenaza de todos modos. Puedo ayudar, soltó Miguel. ¿El código, el FP? ¿Lo leíste?, preguntó Emilia, con incredulidad y curiosidad, tejiendo un nudo apretado. Lo sé, dijo Miguel, y la forma de la palabra, saber, le dio una fuerza extraña y repentina. Es el frío. El sensor lee bajo. La computadora cierra la línea para proteger el motor, pero el combustible está bien. Sergio soltó una risa que intentaba ponerte en tu lugar. Lo sabe. ¡Qué adorable! ¿Es esta tu nueva estrategia de contratación, Emilia? ¿Vamos a reclutar en la calle como si fuera un reality show? Para, dijo Emilia suavemente. Herrero aún no había hablado. Miró a Miguel como si estuviera decidiendo si valía la pena notar que estaba allí. Tenía un don para la quietud que hacía que otros se agitaran. Lo usó ahora. ¿Qué harías?, dijo, como si cada palabra costara otro dólar que su jet no estaba ganando al estar allí, si el problema fuera, como dices, un sensor sobre reaccionando a la temperatura. Miguel tragó, atreviéndose a acercarse al panel de diagnóstico. El calor de los circuitos hacía que sus dedos dolieran con memoria. Cortas la energía al módulo, pero tienes que cerrar la línea de alimentación justo antes. Luego, reinicias la presión base manualmente al reiniciar. Piensa que está leyendo mal por el frío, así que le das una nueva verdad y la sigue. Le das una nueva verdad, imitó Sergio, torciendo la boca. ¿Qué eres, mago? Es un jet, pequeño, no un proyecto de ciencias escolares. Sergio, dijo Emilia, es lindo que intentes guiar a los jóvenes,
dijo Sergio, con una sonrisa dirigida a Emilia como un cuchillo pulido. Pero estamos quemando luz del día mientras complacemos a... Déjalo intentar, dijo Emilia, sin apartar la mirada de Migue. Herrero no suspiró, solo inclinó la cabeza un grado, como si hubiera absorbido la energía de toda la escena y la redirigiera a través de un pivote preciso. Si rompes algo, le dijo a Migue, te haré escoltar afuera y te acusaré, y no perderé un segundo de sueño por ello. Migue asintió. Sí, señor. No, señor, dijo Sergio, saboreando la palabra como si fuera demasiado dulce para tragarla. Solo no toques nada que no puedas nombrar. Puedo nombrarlo, dijo Migue. Lo dijo demasiado rápido, demasiado caliente, y luego se obligó a respirar porque papá decía que la respiración es, como te dices que tienes tiempo, incluso cuando el mundo grita que no. Desenganchó el panel de acceso, cuidadoso con los tornillos porque nada hace que un equipo te odie como dejar caer un tornillo y que desaparezca en las entrañas de la máquina. Sentía a medias la mirada de Sergio como una luz quemada en el lado de su cara. Encontró la línea de energía del módulo por vista y luego por tacto, como leer braille de metal y plástico. Nunca había tocado este modelo antes. Había tocado motores, sin embargo, sabía cómo las correas se acurrucaban contra las costillas, cómo los cables abrazaban los huesos. Tiró de la línea. Contó 5 Mississippi no con la boca, sino con los dedos, un toque por cada segundo contra el interior de su palma. Reinsertó la línea, presionando el reinicio manual con el borde de su pulgar y restableciendo la presión base a las especificaciones mientras el sistema zumbaba, volviendo a la vida. El error, rojo, parpadeó como un niño terco. Luego pasó a naranja, luego a verde. El mecánico en la cabina gritó, «Estamos en verde», y la palabra rebotó por el hangar, buscando un lugar donde posarse. Encontró la boca de Emilia primero. Sonrió como si el sol acabara de recordar que el hangar existía. Sergio saltó a explicárselo a sí mismo, encadenando palabras como temporal y casualidad y suerte, porque no puedes estar equivocado si construyes una historia lo bastante rápido. «Arráncala», llamó Herrero, y no alzó la voz, pero los motores lo escucharon de todos modos. Toseran, se recompusieron, rugieron. Por un momento nadie se movió. Luego todo pasó a la vez. Los mecánicos encajaron en la coreografía de prevuelo. Alguien dio una palmada ligera y rápida en el hombro de Migue, como si tocarlo demasiado abiertamente pudiera hacer algo a sus manos. Emilia se puso entre Migue y el aire frío. «¿Dónde aprendiste eso?» «Mi papá», dijo Migue, y contarlo le sacó aire del pecho, como si el duelo aún tuviera una mano sobre él desde algún lugar. «Me enseñó. Solía arreglar aviones. Él, bueno, me enseñó». «¿Y dónde está?», preguntó Herrero. No era tanto curiosidad como auditoría. «¿Muerto?», dijo Migue en voz baja. «3 años». «¿Y tu madre?». «Enferma», dijo. «Mejorará». Pones la certeza al final de la frase aunque no poseas ninguna. Ese es el truco. «Consíganle una chaqueta», dijo Herrero a nadie y a todos, «y guantes que le queden, y una placa que lo deje entrar por la puerta donde no tenga que colarse bajo una valla como un callejero. Sergio, añádelo al piso, sombra. Si aparece de nuevo, puede observar y pasarte herramientas. Tiene ojo, pago por ojos». «Es un niño», dijo Sergio, demasiado rápido. «Hay seguros, hay políticas». «Escríbeme una política», dijo Herrero. «Tú eres bueno escribiendo cosas cuando quieres algo. Escríbeme una que me dé lo que quiero». Sergio cerró la boca, pero el color en su cara no sabía seguir órdenes y se oscureció 2 tonos. Esa debería haber sido la historia. Un arco limpio. Chico se prueba a sí mismo, hombre rico cambia de opinión. Llegan los equipos de cámaras, pero no vives tu vida en arcos limpios, y Dallas no recibió ese memorándum. El jet despegó,
una estela plateada finalmente permitida ser sí misma. Herrero dejó un hueco con forma de tormenta tras él. Emilia presionó una taza de papel llena de café, café de verdad en las manos de Migue. Quemó su lengua e hizo que su estómago se calentara y pesara de la mejor manera. Alguien le encontró una chaqueta de aviación Herrero, lo engulló y aún así le quedaba como algo destinado. Volvió al albergue con una chaqueta que no se cerraba con miedo, sino con metal real. Esa noche, tipos que no conocía le dieron asentimientos que significaban cosas. Esa noche, su madre tosió más quedo. Puso la chaqueta en la silla y la miró hasta quedarse dormido, porque estaba medio convencido de que podría disolverse si apartaba la vista. Volvió la tarde siguiente y la siguiente. Emilia llenó un portapapeles con tareas que eran reales pero no peligrosas: inventariar sujetadores por tamaño, etiquetar carretes de cables, limpiar los enchufes, leer los registros de mantenimiento y decirle cuáles no cuadraban. Los leía como si fueran historias y rodeaba líneas que parecían mentiras. Ella no decía buen chico ni le hablaba como si fuera una mascota milagrosa. Asentía y decía, eso es útil. Era la frase más embriagadora que había escuchado desde inténtalo de nuevo. Sergio observaba todo con la mirada de un hombre esperando que la gravedad se reafirmara. No llamó a Migue algo que tendrías que censurar. Lo llamó pequeño y amigo y campeón en el tono que algunos hombres reservan para perros. Contaba chistes a los otros mecánicos que no eran exactamente sobre raza, sino sobre el código postal que vivía bajo las uñas de Migue, sobre botitas de esfuerzo, con una mirada punzante a la cinta adhesiva en los dedos de Migue, sobre el programa de acción afirmativa para huérfanos. Las risas eran quedas, no porque fueran amables, sino porque las risas resuenan aquí y nadie quería ser dueño del eco. Una tarde, un hombre de la compañía de seguros vino con papeles y una sonrisa que sudaba. Estrechó la mano de Herrero como si intentara convencerla de quedarse pegada. Miró a Migue y puso la cara exacta que los ricos hacen cuando les piden ser de mente abierta frente a testigos. Iniciativa maravillosa, dijo entre dientes. El compromiso comunitario es muy bueno para la postura de responsabilidad. Lo que quiere decir, dijo Sergio después, más bajo, a un círculo de mecánicos y un rumor flotante, es que si este chico se golpea siquiera un dedo del pie, todos vamos a llenar una novela de papeleo. Los mecánicos rieron a medias. Migue fingió estar interesado en un contenedor de remaches que no necesitaba tanta atención. La noticia salió 2 días después, un segmento de un canal local con una presentadora sin aliento que lo llamó un milagro navideño improbable en febrero. Algunos hechos estaban mal: el modelo del avión, el nombre del sensor, pero el sentimiento era lo bastante correcto. Las donaciones llegaron al albergue como una tormenta repentina. Una iglesia trajo cena. Una mujer en un coche bajó su ventanilla y le dio a Migue un puñado de tarjetas de regalo y luego miró al cielo como si pudiera fingir que no era caridad. Emilia imprimió un paquete de solicitud de beca. Ya había llenado su nombre y la mayoría de los espacios. Tendrás que escribir un ensayo, dijo. Puedo ayudarte con las partes aburridas. No necesitas ayuda con la verdad. ¿Cuál es la verdad?, preguntó Migue, que es el tipo de pregunta que solo los niños y los poetas tienen el valor de decir en voz alta en una oficina con luz fluorescente y café malo. Que amas el sonido de los motores, dijo, y ellos te quieren de vuelta. Tomó los formularios al albergue y escribió su ensayo con una letra pequeña y cuidadosa que no encajaba con su vida áspera. Escribió sobre cómo los motores hablan en diferentes dialectos, la tos seca de una línea que necesita purga, el bufido húmedo de aceite donde no debería estar, el gemido de un rodamiento que va a romperse mucho antes de que la computadora lo sepa,
Escribió sobre el funeral de su padre y cómo el mundo se volvió silencioso después, excepto cuando estaba cerca de una pista. Escribió, y la escritura era su propio motor, y lo llevaba adelante incluso cuando quería parar y llorar. Un miércoles que comenzó como cualquier otro, el silencio del hangar cambió. No era más ruidoso, era más tenso, como el aire antes de un relámpago. Miguel entró, mostró su nueva placa de visitante a un guardia que había decidido ser amable frente a Emilia y sintió que la sala lo miraba de una manera que no era admiración, no era curiosidad, era inventario. Encontró a Emilia con una cara como un comunicado de prensa que aún no había sido aprobado. ¿Qué pasa?, preguntó. Nada, dijo de una manera que significaba todo. Solo no te acerques a la jaula de herramientas hoy, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo, y esperó la parte donde le decía por qué. No lo hizo. En el almuerzo, un rumor se acercó y se sentó junto a él. Dicen que falta una llave de torque, susurró un mecánico joven llamado Luis. Luis quería a Migue porque quererlo irritaba a Sergio. Una cara, digital. Sergio dice que te vio cerca de la jaula anoche. No lo hizo, pero dice que sí. Migue sintió su estómago enfriarse. No, lo sé, dijo Luis, pero sabes que quien realmente compra la historia no es lo mismo que quien la cuenta. Se convirtió en una reunión porque todas las cosas malas en los hangares corporativos se convierten en reuniones para que haya un horario para la crueldad. Herrero no estaba allí, estaba en camino a algo que haría más dinero. Emilia estaba allí, y el jefe de seguridad, y Sergio y dos hombres más que se presentaron con títulos en lugar de nombres. Hablaron en frases llenas de preocupaciones y ópticas desafortunadas y proceso. Dijeron las palabras policía y reporte y queja formal como si fueran utensilios que usas en una mesa muy específica. Podemos revisar las grabaciones, dijo Emilia, con voz nivelada. Las cámaras en ese corredor están apagadas, dijo Seguridad. No lo hizo sonar como un accidente, lo hizo sonar como el clima. Desafortunado y fuera del alcance de las manos de cualquiera. No tomé nada, dijo Migue, y odió tener que decirlo con la boca, porque si esta sala no podía ya distinguir entre él y un ladrón, entonces su boca bien podría estar hablando a una pared. Nadie te está acusando, dijo Sergio, con una sonrisa haciendo cosas malas en sus mejillas. Solo estamos, ¿cuál es la palabra? Explorando. Y escucha, campeón, si tu situación es, ya sabes, difícil. A veces la gente hace cosas que no haría de otra manera. ¿Qué situación?, preguntó Migue, aunque lo sabía. Vamos, dijo Sergio, abriendo las manos. Todo este rollo de niño del albergue con corazón de oro queda bien en la tele, pero las herramientas desaparecen, es lo que es. La silla de Emilia chirrió al levantarse. No puedes hacer eso, dijo, toda navaja silenciosa. No puedes enterrar una acusación en una negación plausible y fingir que tus manos están limpias. Sergio abrió las manos más, retando a cualquiera a encontrar suciedad. Solo estoy siendo práctico. Práctico, repitió Emilia. Claro. Luego, a seguridad, revisa todo lo que puedas revisar. Habla con todos en el piso, y si descubro que una cámara se apagó a propósito, sacaré las baterías de tu carrera. Seguridad parpadeó. Fue lo más cerca que estuvo de retroceder en público. Migue salió de la reunión con la vieja y familiar sensación de haber salido de su propia vida y entrado en una historia contada por alguien que no lo quería. Intentó trabajar. Intentó dejar que el lenguaje de las máquinas ahogara el lenguaje de la sospecha. Casi funcionó hasta que dos oficiales en uniformes azul marino, con rostros educados, pidieron hablar con él afuera. Solo para aclarar las cosas, dijo uno. Voluntario, dijo el otro, que es como sabes que nunca lo es. Estuvieron bajo el cielo blanqueado del hangar y le hicieron preguntas como
cuánto tiempo estuvo cerca de la jaula y quién tenía llaves, y si sabía el valor de la herramienta y si entendía la seriedad de tomar algo de una instalación segura. Dijo no y no sé y no lo hice, y las palabras se sentían como botes de papel en una inundación. ¿Puedo llamar a mi mamá?, preguntó finalmente, odiando cómo la palabra mamá salía de una boca grande como la suya, como si tuviera 4 años. Por supuesto, dijo el policía educado. ¿Dónde está? En el hospital, dijo Migue, y de repente no pudo decir nada más, porque su boca se cerró como un puño alrededor del duelo. Terminamos, dijo Emilia, apareciendo como una tormenta bajo la que decides pararte. Es menor. Si quieren hablar con él otra vez, hablarán con un abogado. Los policías se fueron con apretones de manos. Sergio los vio irse y miró a Migue como si hubiera intentado robar algo mucho más grande que una llave. Y lo había hecho, en cierto modo. Había intentado robar un lugar dentro de este hangar donde no fuera un sospechoso. La llave apareció al día siguiente en un basurero detrás de las máquinas expendedoras, dentro de una bolsa de regalo de Aviación Herrero. Seguridad puso cinta alrededor del basurero como si fuera una escena del crimen en televisión. Sergio dijo, «Qué raro», y de alguna manera logró inyectar en la palabra algo como triunfo. Migue vio a Emilia mirar la bolsa por un largo rato, como si estuviera haciendo cálculos en la parte trasera. Luego se giró y entró en la oficina de vidrio de Herrero sin tocar. Para cuando salió, había 2 hombres en trajes que no reconoció moviéndose por el hangar como tiburones que habían olido algo interesante. No eran policías, eran del otro tipo. Del tipo que mira tu vida y decide si es un riesgo que les interesa mitigar o una complicación que pueden permitirse ignorar. Emilia llamó a Migue a la oficina lateral donde guardaba una planta que se negaba a morir y una foto en la pared del primer avión de papel que pudo lanzar recto. «Vamos a arreglar esto», dijo. «Y no solo hablo de la llave». «No puedes», dijo Migue, y las palabras salieron no porque no creyera en ella, sino porque sabía cuántas veces la creencia había sido traicionada por cámaras que convenientemente se rompían en momentos inoportunos. Ella se inclinó como si estuviera a punto de contarle un secreto. «¿Sabes cuál es lo peor de ser un herrero?» Él no dijo nada. Se sentía como una pregunta trampa, y las trampas a menudo están forradas de seda. «La gente asume que eres invencible», dijo, «lo que significa que toman riesgos frente a ti que no tomarían frente a nadie más, porque piensan que estás demasiado aislado para notarlo. Piensan que no escuchas mentiras porque nunca tuviste que aprender su sonido. Pero lo hice, lo aprendí temprano». Se enderezó. «Dime si hiciste algo que me haga mentirosa cuando le diga a mi padre que no lo hiciste». «No lo hice», dijo. Salió como mucho más que 2 sílabas. «Entonces te creo», dijo, y estampó la frase con su apellido. 2 días después, los tiburones se fueron. Seguridad tenía un nuevo jefe con un nuevo corte de pelo y una nueva forma de pararse muy cerca de Sergio. Las cámaras volvieron a la vida con un vigor coincidente. El metraje antiguo de la noche en que desapareció la llave no se pudo recuperar, porque así es el metraje que te habría salvado. Pero 3 mecánicos susurraron a Emilia en privado que habían visto a Sergio cerca de la jaula tarde, diciendo algo sobre inventario, alzando la vista cuando uno de ellos pasó como si lo hubieran atrapado con la mano en el cajón equivocado. Ninguno quería que se registrara. Ninguno quería ser la próxima persona en tener una bolsa con una llave apareciendo cerca de donde habían estado. Herrero regresó ese viernes, las llantas del Chet aún calientes. No preguntó por la llave porque no necesitaba hacerlo. Le hizo a Migue una pregunta que aterrizó como un yunque y un regalo a la vez. «¿Qué tan rápido puedes leer?» «Rápido», dijo Migue, luego añadió, «Señor», y no estaba seguro si eso lo hacía mejor. «Emilia dice que te gustan los registros», dijo Herrero,
Una frase que solo escuchas en hangares y tribunales. Hemos tenido un problema recurrente con dos de los G-700. Advertencia intermitente de despresurización a gran altitud que nunca se manifiesta como despresurización real. Está matando la confianza de nuestros pilotos y atascando los horarios. Hemos reemplazado lo obvio. Hemos reemplazado las cosas que la gente reemplaza cuando quiere que los vean reemplazando cosas. No lo hemos arreglado. Le dio a Migue un montón de registros de mantenimiento, lo bastante grueso como para anclar un bote. Encuéntrame el ritmo, dijo. Emilia dice que puedes escucharlo. Escúchalo. Se sintió como si alguien hubiera metido la mano en el pecho de Migue y cambiado su corazón cansado por uno mejor. Llevó los registros a una esquina como un banquete. Leyó durante horas, perdiendo la noción del tiempo y de cómo el aire cortaba sus mejillas. Cada línea era una nota, cada luz en un panel era una sílaba. Encontró la línea conductora al final de una página en la tercera carpeta, donde un técnico senior había escrito ajustado el montaje del sensor de cabina, corregida vibración menor. Unas páginas después, en el registro de otro avión, un técnico, Junior, había escrito, reasegurada la correa de la línea por el mamparo, traqueteo a altitudes de crucero, el tipo de notas que la gente añade porque piensa que algo no debería traquetear y no porque sepan que dice el traqueteo a 45,000 pies. Notas separadas, aviones separados, manos separadas, misma canción. El montaje del sensor de cabina y la correa compartían una ruta de vibración que solo despertaba a ciertas frecuencias. Gran altitud, ciertas velocidades, el tipo de frecuencias que se convierten en fantasmas que tus computadoras juran que son reales. La presión no estaba cambiando. El sensor pensaba que sí, porque el mundo lo estaba sacudiendo lo justo para convencerlo. Se levantó y caminó por el hangar como un mapa, siguiendo la vibración en su cabeza, practicando qué diría sin Sergio en la sala y luego con él, ya que ambos escenarios requerían diferentes armaduras. Encontró a Emilia y dispuso las páginas como cartas de tarot. Es resonancia, dijo, y ella sonrió como una ingeniera que acaba de escuchar su lengua materna en un lugar donde no se suponía que se hablara. Probaron su teoría en una carrera controlada con un piloto que puso los ojos en blanco y dijo, si un niño arregla mi avión, le compraré un bistec. Y luego dejó de poner los ojos en blanco cuando la advertencia no llegó. Emilia lo convirtió en un procedimiento con pasos y tolerancias reales, porque el genio y la utilidad son dones diferentes. Herrero lo convirtió en un memorando llamado solución en una fuente que no permitía dudas. El día que salió el memorando, Sergio rió fuerte, de una manera que decía que había estado callado demasiado tiempo. ¿Ahora lo dejamos establecer procedimientos? Dijo al piso, que es una forma de hablar con todos y con nadie para que puedas fingir que solo pensabas en voz alta si te piden cuentas. ¿Qué tiempos para estar vivo? ¿Es un problema?, preguntó Luis, demasiado suave para ser otra cosa que deliberado. Solo parece que estamos bajando el estándar para quien tiene voz, dijo Sergio. Supongo que si te haces viral, ganas una llave y un voto. ¿Qué ganaste tú?, preguntó Emilia, y el hangar hizo el tipo de silencio que deja que todos oigan dónde cae la frase. Experiencia, dijo Sergio, casi amablemente, casi significándolo. Años, cosas que no caben en un clip de noticias. Entonces actúa como tal, dijo Emilia y se alejó. Podía sentir las líneas trazándose. Los que tomaban almuerzos largos con Sergio encontraron razones para estar cerca de él otra vez. Los que eran valientes, en teoría, se inclinaban hacia la gravedad de Emilia cuando pensaban que nadie lo notaría. Migue aprendió cómo no escuchar, que lo discutieran sin perder de vista su propio nombre. La carta de la beca llegó un martes, impresa en papel lo bastante grueso como para detener un dardo. Emilia
la puso en su regazo y no dijo nada hasta que él levantó la vista con un rostro que no podía controlar. Luego dijo: «Te lo ganaste», porque sabía qué palabras se escapan de los chicos cuando les das buenas noticias, y no quería escucharlo decir «gracias», como si ella fuera toda la razón. La mostró a su madre en una habitación de hospital que olía a limón y miedo viejo. Ella la sostuvo con dedos doblados por el trabajo y la enfermedad, y acarició el sello como si pudiera ronronear. «¿Vas a aprender más palabras para las canciones?», susurró. «¿Vas a escribir las tuyas?». Clavó la carta en el tablero de corcho sobre su cama del albergue y se quedó despierto, viendo cómo la luz la encontraba de diferentes maneras durante la noche. Podría haber terminado allí, de nuevo, en una nota alta que dejara a todos dormir. No lo hizo. Terminó, o más bien se rompió y se reparó una vez más, un sábado por la mañana cuando el jet, que primero se negó a volar, entró al hangar después de un vuelo que nadie disfrutó. El piloto salió con una cara como si hubiera mordido un limón a través de su cáscara. «Colisión con pájaro», dijo. «Menor, lado de babor. Tuvimos que descender rápido». Sin advertencias en el panel hasta que ya estábamos descendiendo, lo que se siente como algo que preferiría no repetir. Sergio saltó como si el universo le hubiera dado un regalo envuelto en plumas. «Ahí está», dijo. «Ahí está la nueva verdad de tu chico maravilla». Reinició algo que no debía, y ahora el panel está perezoso. Tenemos pájaros, pero tenemos advertencias. «Eso es falso», dijo Emilia un poco demasiado rápido. «¿Y lo sabes?» «¿Lo sé?», preguntó Sergio, con las cejas subiendo su escalera. «O sé que has puesto a un niño entre nosotros y una demanda, y lo único que nos salva es el dinero de tu padre y su apetito por el riesgo». Herrero había entrado al hangar detrás del piloto y llegó justo a tiempo para escuchar su propio nombre usado como arma. «Si quieres invocarme», dijo, «hazlo a mi cara o no lo hagas». Sergio no palideció. Había apostado por la bravuconería antes y sobrevivido. «Señor», dijo, «estamos ejecutando procedimientos inventados por alguien sin certificación. Ahora tenemos una advertencia retrasada durante una colisión con pájaro. Tal vez no estén relacionados. Tal vez sí». Migue sintió que todos los ojos lo buscaban como si fuera una salida. «Probemos», dijo Herrero, haciendo que la decisión sonara fácil, porque eso es lo que hacía cuando tenía miedo. «¿Emilia?» Ella ya había corrido la película en su cabeza. La protesta por la colisión con pájaro había sido registrada por el avión. Los paneles grababan más de lo que te decían. Tomó los datos del registrador de vuelo y los introdujo en una computadora portátil y se inclinó sobre ella como si fuera un paciente. Migue rondaba a su lado, sin tocar, porque tocar no siempre es como ayudas. El panel no estaba perezoso. Si acaso, era conservador. El retraso estaba en el sensor de velocidad del aire, no en la advertencia de colisión. Una microfractura había hecho que la lectura fuera pegajosa y solo despertaba cuando el aire se empujaba bajo presión por un descenso repentino. Un pájaro tenía agallas, también la matemática. Lo dijo en voz alta y Sergio abrió la boca para discutir y luego la cerró sin hablar porque los hechos estaban superados por la determinación de ella. Herrero escuchó, asintió una vez y dijo: «Reemplacen el sensor. Añadan una inspección a la lista después de cualquier evento de colisión, no importa cuán menor». Sergio fue piedra por un segundo. Luego dijo: «Sí, señor», como si las palabras tuvieran que arrastrarse fuera de él por los codos. Debería haber terminado, pero hombres como Sergio no saben cómo parar cuando se les dice, solo entienden ganar o que se les niegue. 3 horas después, Migue estaba reetiquetando un contenedor, porque las etiquetas se habían convertido en un refugio cuando oyó la voz de Sergio a su espalda, demasiado cerca. «¿De verdad piensas que vas a durar aquí?», dijo. «Vamos, pequeño, dime que sabes en qué juego estás.
te quieren hoy, quieren a los perros callejeros cuando las cámaras están encendidas. Eres un titular, no una contratación. Migue se giró, lento, cuidadoso, porque reaccionar no siempre es lo que te salva, aunque se sentiría tan bien. Estoy aquí para aprender, dijo. ¿Aprender qué? Preguntó Sergio. ¿Cómo necesitar? ¿Cómo sonreír bien para el periódico? Hice tu vida más tiempo del que has estado vivo, campeón. He trabajado con tipos que piensan que se les debe algo porque su papá no les dejó una casa. No estoy impresionado. De acuerdo, dijo Migue, porque a veces le das a un hombre un lugar para pararse en su propia crueldad para que pueda escuchar cómo suena. No tienes que estarlo. Eres un invitado aquí, dijo Sergio acercándose. No lo olvides. Una sombra se movió detrás del rostro de Sergio. Emilia se había movido como un fantasma cuando oyó su voz bajar. No puso una mano en Migue, puso su hombro junto al suyo para que tuviera una pared que no fuera de acero. Tú tampoco, le dijo a Sergio, no lo olvides. ¿Es esta la parte donde me recuerdas que tu apellido puede pagarme para que me vaya? Dijo Sergio, sonriendo como si la hubiera vencido en el golpe. No, dijo ella. Esta es la parte donde te recuerdo que este es un lugar de trabajo y sabes cómo ser profesional, y si no lo haces, alguien más lo será. Él la miró, amigue, a cómo la sala se había detenido con una llave en la mano. Eligió retroceder. Hombres como él llaman magnanimidad a lo que en realidad es miedo a las consecuencias. Esa noche, el hangar se quedó en silencio de esa manera especial en que solo los lugares llenos de máquinas pueden estarlo. Migue se quedó hasta tarde porque las etiquetas de papel y los contenedores apilados y las listas de verificación se sentían como una forma de probar su existencia contra las mentiras. Emilia se quedó porque no confiaba en que los hombres callados se quedaran callados después de que se les dijera. Trabajaron en un ritmo amigable hasta que el viento crujió en las grandes puertas y el reloj admitió que era casi medianoche. Vete a casa, dijo finalmente, enderezándose y estirándose y haciendo una mueca, como hacen las personas cuando sus espaldas son más jóvenes que sus responsabilidades y mayores que sus sueños. Duerme, él asintió. Dejó la chaqueta desabrochada porque el frío se sentía como algo que había ganado el derecho a no temer. El domingo, Herrero dio un discurso en un brunch de donantes sobre el compromiso comunitario que no escribió. No mencionó a Migue por su nombre, pero todos sabían a quién se refería cuando habló de el hambre encontrando la oportunidad. El lunes llegó una carta dirigida a Señor Jiménez, y el señor hizo que Migue la llevara con ambas manos. Era del comité de becas, aceptación, beca completa, estipendio para libros y herramientas, una nota a mano del decano. Esperamos lo que tú también nos enseñarás. La llevó al hangar porque quería que la luz de allí la tocara. Luis dio un grito. Una mujer de recursos humanos que nunca lo había mirado de frente lo abrazó tan rápido que podría haber sido un espasmo. Emilia tomó una foto de él sosteniendo la carta y luego lo hizo tomar otra con la chaqueta abrochada y luego una sin la chaqueta, porque era divertida así cuando la sala la dejaba hacerlo. Llevó la carta al hospital esa noche. Su madre la leyó en voz alta, cada palabra como una pequeña campana. Asintió y siguió asintiendo como si la carta aún hablara incluso después de llegar al final. ¿Ves? Dijo, con los ojos húmedos y ardientes. ¿Ves? Él lo hizo. No vio nada y todo, y sintió como si su pecho hubiera sido reemplazado por el océano. Las semanas pasaron como un montaje de película al que pondrías los ojos en blanco si no te estuviera pasando a ti. Aprendió nombres para herramientas que ya usaba porque el lenguaje hace que los adultos se sientan cómodos cuando sostienes sus juguetes. Aprendió por qué existen los procedimientos y cómo encontrar dónde se doblan sin romperse. Aprendió
cómo los ojos de Herrero se suavizaban cuando Emilia hablaba y cómo un hombre puede ser un puño toda su vida y no saber cómo abrirse hasta que alguien más lo hace por él primero. Aprendió que Luis hacía un café terrible, pero compartía su almuerzo. Aprendió que Sergio podía pasar 3 días sin decir algo digno de recordar, y luego un cuarto día donde decía algo tan feo que se te quedaba bajo la piel por una semana. También aprendió que irse es una especie de habilidad, y el hangar era un maestro. El día antes de partir al programa, se quedó en la puerta demasiado tiempo, no porque fuera reacio, sino porque estaba memorizando el olor, combustible de chet y detergente y el leve toque de ozono de los cargadores. Estrechó la mano de Herrero, y si hubo un momento en que el agarre de ese hombre se sintió como algo que podía confundirse con orgullo, Migue fingió no notarlo. El orgullo es algo delicado en las manos de hombres que pagaron por todo lo que poseen con dinero que alguien más ganó en el campo. Emilia lo abrazó. Punto final, sin disculpas. Volverás, dijo, y lo convirtió en una instrucción y una promesa a la vez. Lo haré, dijo, porque ya sabía la ruta de memoria, la del albergue al hangar al cielo, a la escuela al hangar al cielo otra vez. Salió a una mañana que no era tan fría como la que comenzó esta historia. El sol estaba bien arriba ahora e intentaba reparar las marcas de escarcha en el concreto. Su aliento se vaporizaba frente a él, no porque estuviera congelado, sino porque estaba vivo. La chaqueta le quedaba mejor que antes. La cinta adhesiva en sus botas había sido reemplazada por cordones reales que un donante le compró en una caja que olía a centro comercial. Llevaba una mochila que pesaba más por buenas razones. Se detuvo en la valla donde estaba el hueco, por el que se había deslizado para encontrar la vida hacia la que ahora caminaba con una placa. Se agachó y tocó el borde del alambrado como si lo estuviera bendiciendo. Gracias, susurró al hueco, y a su padre, y al censor que quería una nueva verdad, y a la versión de sí mismo que seguía apareciendo incluso cuando parecía no importar. Detrás de él, los motores se agitaron. El metal habló. El hangar exhaló al día con un ruido que hacía zumbar sus huesos. Sonrió, y no era el tipo de sonrisa que suplica o explica o se disculpa. Era la mirada de un chico que entendía que a veces no ganas porque gritas más que el mundo. A veces ganas porque escuchas mejor de lo que el mundo sabe. Caminó hacia la parada del autobús y un futuro que lo necesitaría. Delante, la pista trazaba una gramática que solo unos pocos aprenden a leer. Él sería uno de ellos. No porque un multimillonario se inclinara y lo levantara, aunque esa es la imagen que algunos colgarían en sus paredes. Sería uno porque siguió estirándose y agarrando cualquier borde que pudiera encontrar, y porque alguien, finalmente, lo dejó sostenerse lo suficiente para tirar. Tomó al jet unos segundos, ponerse lo bastante ruidoso para que el sonido fuera un toque. Miró arriba, lo vio girar, vio la mañana atraparlo y devolverlo al cielo como un susurro plateado. El motor cantó una canción que conocía. La cantó de vuelta bajo su aliento, una conversación, una promesa, una oración que no necesitaba una iglesia para ser verdad.